nombre es Catherine Elizabeth Ordóñez Pozo. Elementos de la oración o frase. A la oración gramatical se la define como la palabra o conjunto con sentido completo y con unidad de entonación. Consta de dos miembros, sujeto y predicado. El predicado es lo que se dice en la oración. El sujeto es aquello de que se dice algo. El predicado se divide en dos, predicado verbal y predicado nominal. El predicado verbal, porque lo que se dice en el sujeto está expresado esencialmente por un verbo. En el predicado nominal, consta de un nombre, sustantivo o adjetivo, con o sin complementos. En los ejemplos de predicado y sujeto, don Luis está siempre un poco cansado. Predicado verbal, mi padre está enfermo. Predicado nominal, mi padre enfermo. Frase, periodo y cláusula. A la oración gramatical se la llama frase y se define como la menor unidad del lenguaje con sentido completo. El periodo es una serie de frases yuxtapuestas o unidad por medio de frases. Cláusula. Combina una o varias frases de sentido indeterminado con otra principal de valor independiente para cerrar o determinar más su significado. En los ejemplos de periodo y frases coordinadas. Guarda ese arma, dijo Galán, y cuelga en tu cuarto como trofeo. Ejemplo de cláusula. Si hace buen tiempo, valoremos. La frase inarticulada y la frase nominal, definida como un enunciado, puede consistir en un mínimo de elementos que ni siquiera es preciso sean gramaticales. Se afirma también que un grupo de palabras o solo puede ser significativo, sin necesidad de estar construido. Así sucede en los títulos, anuncios y órdenes. En ejemplos puede estar armas al hombro, lavabo al final del pasillo, prohibido fumar. La frase larga y el periodo. El periodo es diferente a la frase larga. Un periodo puede ser interminable si solo consiste en miembros invanados entre sí. Si está como desconyutada, no tiene ninguno de los rasgos del periodo. El periodo es un conjunto, un todo, una unidad. Representa el desarrollo de un pensamiento con idea central con eje y expresada dicha idea por medio de una agrupación de miembros armonizados entre torno a un verbo tras un sujeto como guía. Oración y sintagma. Es definido como una forma lingüística constituida por más de una palabra. En los sintagmas tenemos sintagma nominal, sintagma adjetivo, sintagma verbal, sintagma preposicional. Un ejemplo de ello puede ser: Juan comió en el restaurante porque su madre estaba en la casa de sus padres. Elementos modificadores y frases modificadoras. Llamamos elementos modificador a la palabra o conjunto de palabras que se unen a una parte de la frase para calificar o determinar su significación. Un sustantivo también, una oración o frase pueden ser modificados por otra frase. Frase modificadora. Puede ser especificativa y explicativa. Ejemplo de ello: las mujeres de nuestro pueblo cogen leña para sus casas en el campo. Llegaron las mujeres que estaban cansadas. Orden de las palabras y construcción de la frase. Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden lógico y la construcción armoniosa. La construcción de la frase no está sometida a reglas fijas, sino que goza la libertad de holgura. La construcción sintáctica es la que ordena los elementos de la frase según su función gramatical. Entre ellos está el sujeto, el verbo, el atributo o los complementos directos, indirectos, circunstancial. Construcción lógica: el orden de las palabras y el orden de las ideas. El orden sintáctico: sujeto, verbo y complemento. Solo nos interesa para los casos de dudas. El orden de las palabras se gobierna más por el interés psicológico que por la construcción gramatical.
En la práctica hay que seguir las siguientes reglas. La primera, conviene ligar las ideas entre dos o más frases. La siguiente, deben presentarse tales ideas según su importancia. Y la última, es necesario evitar las faltas de sentido que resultan de no representar el orden lógico de nuestro pensamiento. Un ejemplo de esto es, debemos contraer el hábito de trabajar desde la juventud. Construcción lógica. Continuación. La cohesión en el párrafo, las frases desordenadas. Cohesión, donde tiene importancia el orden lógico, interés psicológico. No es una frase unitaria, sino en el párrafo o periodo. Frases desordenadas. No se tiene importancia de los elementos que entran en su composición, es decir, porque el orden de las palabras no se sometió al orden de la superioridad. Ejemplo de ello, el edificio incendiado era un chalet de lujo. El fuerte viento reinante avivaba las llamas y les daba una espantosa intensidad. El maestro obligó a los alumnos a someterse al examen médico, por orden de la superioridad. Construcción lógica. Conclusión. El pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente. Ejemplo, señalaré un capítulo en este libro que me parece muy interesante. La localización de modificativos y la claridad de la frase. Son modificativos aquellos vocablos o frases breves que alteran, de algún modo, el sentido del pensamiento. La mayoría de ellos son adverbios o frases adverbiales. Entre las palabras modificativas requieren especial atención. Apenas, entonces, luego, casi, solamente, enseguida, después, etc. Apenas unas 50 personas del tendido 7 de pie pudieron ver bien la faena. Unidad de propósito o la coherencia entre la idea principal y las ideas secundarias. Significa que en todo párrafo o periodo, formada por una serie de frases encadenadas, tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal expresada y las ideas complementarias. Ejemplo de ello. Cada día resulta más difícil en Madrid el problema de la circulación rodada. Las páginas de sucesos de los diarios son fiel reflejo de la tristeza realidad. Por cierto que estas páginas de sucesos son las que suelen contar con un mayor contingente de lectores. Problemas de redacción en las frases ligadas, las elipses y la construcción nominal. Frases ligadas. Se refiere a la convivencia de ligar bien las frases entre sí, sobre todo cuando se trata de una principal y una subordinada para evitar confusiones. La elipsis y la construcción nominal. Se dice que una frase es elíptica o incompleta cuando le falta alguno de sus elementos fundamentales, especialmente el verbo. Ejemplo de ellos en frases ligadas. Para escribir con corrección, muchos detalles y reglas han de ser tenidos en cuenta por el alumno. Para escribir con corrección, el alumno ha de tener en cuenta muchos detalles y reglas. Ejemplo de la elipsis y la construcción nominal. Un bello paisaje en vez de este paisaje. Las partículas y su importancia como elementos de enlace. Lo llamamos partículas o elementos de transición entre las frases, a las preposiciones, conjugaciones y adverbios. Ejemplo de ello es: el conductor pisó a fondo el acelerador, pero no consiguió pasar al otro coche. Entre estas frases falta la partícula, preposición, pero no consiguió pasar al otro coche. El conductor pisó a fondo el acelerador, pero elementos de transición que aclara el sentido de nuestro pensamiento. Coherencia y claridad en los párrafos. Alteraciones en torno al sujeto. Si decimos, por ejemplo, Martínez era un hábil delantero, pero la defensa contraria era agilísima. Para poder ser desbordada, la expresión es incorrecta porque pasamos de una frase que gira en torno a Martínez a otra ligada a ella por pero, en la que el sujeto es la defensa contraria.
Si queremos hablar del sujeto principal debemos decir Martínez. Era un hábil delantero, pero no lo bastante como para pasar a la agilísima defensa contraria. Alteraciones en el verbo. Se producen por falta de uniformidad en el empleo de la persona, voz o tiempo del verbo. Ejemplo: cuando nos toca la lotería se pone uno muy contento y queda así la oración. Cuando nos toca la lotería nos ponemos muy contentos. Variedad y armonía. Un texto compuesto exclusivamente a base de frases largas suele resultar oscuro e embrollado. Por el contrario, una serie interrumpida de frases cortas enlazadas por los puntos es causa de monotonía. Ejemplo de ello: el conductor se caló la gorra, encendió las luces de carretera, dio a la llave de contacto, medio la primera, desembargó suavemente, pisó a fondo al acelerador, el coche salió disparado. El conductor se caló la gorra y encendió las luces de carretera, dio la llave de contacto, metió la primera, desembargó suavemente y pisó el fondo el acelerador. El coche salió disparado.